En medio del horror y la oscuridad del nazismo, nació una niña judía que hizo lo impensable. Pidió hablar cara a cara con Adolf Hitler. Su nombre era Sofía, y lo que hizo después desafió al imperio más temido del siglo XX. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como imaginas. La audacia de una niña judía ante Adolf Hitler. El aire de Múnich olía a cerveza rancia, a miedo y a una devoción ciega. Entre las cabezas rapadas y los uniformes de tela gris, una pequeña figura de apenas 12 años, con el pelo trenzado y un abrigo demasiado grande para su cuerpo, se abría paso. Se llamaba Sofía, y en sus manos no llevaba una flor ni una bandera, sino el destino silencioso de su familia y una raza entera. Su corazón latía un tamborileo sordo contra sus costillas, un ritmo que solo los condenados conocían, pero no se detuvo. Debía hablar con el monstruo. La Alemania de 1933 era un caldero hirviente, y en su centro ardía la figura de Adolf Hitler. Había transformado su fracaso como artista en un arma política, canalizando las frustraciones de una nación derrotada. Sus ideas, plasmadas en el crudo lienzo de Mein Kampf, más que un libro, un manifiesto de odio y delirio pangermanista, se habían convertido en el nuevo evangelio del Reich. Hitler no era solo un político, era el profeta de una nueva era, un orador cuyo carisma histriónico lograba transformar la furia latente en una obediencia fanática. Sofía, a diferencia de los miles que coreaban su nombre en las calles, no veía en él al Salvador. Ella veía al espectro que se había llevado a su tío, al que había despojado a su padre, un humilde sastre, de su dignidad y su negocio. Su linaje judío era ahora una condena escrita en cada muro, en cada cartel de advertencia. Su padre, un hombre de fe inquebrantable y prudencia innata, le había suplicado que no lo hiciera, que se escondiera, que esperaran la tormenta. Pero Sofía había crecido en el miedo, y el miedo, en lugar de paralizarla, le había inyectado una audacia insensata. Ella conocía la rutina de Hitler. Sabía que tras sus discursos incendiarios, a menudo se permitía un breve paseo entre la multitud elegida, una demostración calculada de accesibilidad para cimentar su conexión con el pueblo. Era en uno de esos momentos fugaces, justo después de un mitin en un patio de cervecería que había sido un nido de su conspiración política, donde planeaba interceptarlo. Se había colado entre las filas de admiradores, pasando desapercibida gracias a su baja estatura y a la distracción de los gritos eufóricos. Su plan era tan simple como suicida: pedirle 5 minutos de su tiempo. Nada más. En esos 5 minutos, ella esperaba desenterrar el último rescoldo de humanidad que pudiera quedar en el corazón del hombre que había escrito 2 libros, pero había borrado de su alma la menor señal de empatía. Un hombre que se veía a sí mismo como un filósofo de la política, un constructor de imperios, pero que en realidad era el arquitecto de un genocidio. El momento llegó. La masa se abrió con el reverente silencio que precede al paso de un dios. Hitler, con su bigote característico y la mirada turbia de quien no ha dormido en días, avanzó rodeado de sus guardaespaldas, los ojos fijos en el horizonte de su propia ambición. Fue entonces cuando Sofía se adelantó, empujada por una fuerza que no era suya. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el grito ahogado de una mujer. Si la valentía de Sofía te ha conmovido y si esta historia te ha atrapado capítulo a capítulo, detente un momento. Te pido que apoyes el esfuerzo de crear estas narrativas épicas. Suscríbete ahora para no perderte el resto de las historias fascinantes que están por venir. Dale me gusta a este video si te gustó la audacia de Sofía, comenta tu parte favorita o qué crees que le sucedió después. Y lo más importante, comparte esta historia.
Ayúdanos a llevar la narrativa de la dignidad y la resistencia a cada rincón. Tu apoyo es crucial para mantener viva la magia. No te pierdas nuestra próxima saga. Con una voz que se esforzaba por no temblar, pero que resonó extrañamente clara en el silencio, Sofía preguntó: ¿Puedo hablar con usted, Adolf Hitler? La comitiva se detuvo de golpe. La tensión era palpable. Los ojos de los guardaespaldas, duros y gélidos como el acero pulido, se posaron en la niña como rayos láser. Uno de ellos ya extendía la mano para apartarla con brusquedad, pero una señal imperceptible de Hitler lo detuvo. El Führer se giró. Su mirada, que acababa de excitar a miles, se centró en la frágil niña judía. No había ira, solo una curiosidad vacía. La miró de pies a cabeza y luego fijó sus ojos en los de ella, dos pozos oscuros llenos de una incomprensión abisal. «Tú eres judía», dictaminó con un tono plano sin emoción, como si estuviera nombrando un objeto inanimado. «¿Por qué quieres hablar conmigo?» Sofía sintió que el mundo se encogía a su alrededor, quedando solo ellos dos en el centro de un círculo de odio contenido. El pánico amenazó con ahogarla, pero la imagen de su padre y el recuerdo de los nombres borrados la anclaron. «Solo le pido 5 minutos de su tiempo», repitió, con un respeto forzado que la hizo sentir náuseas. Ella sabía que estaba perdida. Cada fibra de su ser le gritaba que ese hombre la odiaba, que la consideraba menos que una alimaña. Estaba ante el asesino de su propia raza y su valor era un desafío directo a la ley de la naturaleza que él mismo había impuesto. «Este es el final», pensó, «pero tengo que hacer algo para parar esto». Hubo un minuto de silencio que se estiró en una eternidad. Hitler no sonreía, no se enojaba. Simplemente la evaluaba, quizás intrigado por la audacia de su presa. Luego respondió, y su voz no era la del orador tronador, sino una más baja, casi íntima, y por ello más escalofriante. «¿Cuántos años tienes?» «Tengo 12», contestó Sofía, sintiendo una gota de sudor frío deslizarse por su sien. «¿Qué quieres de mí?» «Le pido, por favor, termine esta guerra y pare el odio a nuestra raza», dijo Sofía. La honestidad brutal de su súplica fue un shock para todos los presentes y para el propio Hitler. Hitler no respondió de inmediato, se echó a reír. No fue una risa alegre, sino un ja 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 fuerte, seco y desprovisto de humor, que rebotó en los muros de piedra como un eco de la locura. Una risa que le subió desde el pecho hasta los ojos, pero que jamás tocó su corazón. La risa cesó tan abruptamente como había comenzado. La máscara de diversión se cayó, revelando una expresión de fría, profunda malevolencia que hizo que a Sofía se le helara la sangre. ¿Parar la guerra? ¿Parar el odio?, siseó Hitler, inclinándose ligeramente hacia ella, su aliento a menta y bilis. «Tú, pequeña mosca judía, no entiendes nada de la gran Alemania. La guerra es la sangre que purificará esta nación, y tu raza es la enfermedad que debe ser extirpada». Sofía retrocedió un paso instintivo, pero se obligó a mantenerse firme. Sintió las lágrimas punzarle los ojos, pero se negó a llorar. «Pero, ¿por qué?», logró musitar. «Somos ciudadanos alemanes. Somos gente como usted». La cara de Hitler se contorsionó en una mueca de desprecio. «No eres nada como yo, no sois nada. Sois la razón por la que he escrito Mein Kampf. Sois la mancha que mi Zweites Buch os condenará a borrar». Levantó una mano enguantada. Los guardias se acercaron, listos para cumplir su sentencia. El pánico regresó, esta vez insoportable. Este era el final. Este era el fin de Sofía y de su inútil pero valiente acto de desafío. Antes de que los guardias pudieran tocarla, Hitler bajó la mano y la miró por última vez, sus ojos brillando con un cálculo cruel. «Llévensela, pero no la toquen.
Esta pequeña criatura de 12 años merece un final más interesante. Quiero saber qué fue lo que la hizo pensar que podía interponerse en el camino del Reich de 1000 años. Se irguió, su postura recobrando la rigidez del líder. Mañana que la traigan a la Cancillería, quiero interrogarla personalmente. Quiero ver si el veneno de su raza es tan profundo como creo. Un escalofrío recorrió a Sofía, más frío que cualquier miedo que hubiera sentido antes. No era el final, sino el inicio de algo mucho peor. El Führer había decidido no matarla en la calle, sino convertir su audacia en un macabro juego personal. Mientras era arrastrada de la multitud, escuchó a Hitler reanudar su camino, sus pasos resonando sobre el cemento, y se preguntó si la pequeña victoria de haber sobrevivido a ese instante valía la pesadilla que acababa de comenzar. ¿Qué quería realmente Hitler de ella? Y si su vida iba a terminar en la Cancillería, ¿qué diría en ese último y desesperado encuentro? El trayecto desde la bulliciosa Múnich hasta el frío corazón del poder en Berlín fue una pesadilla silenciosa y veloz. Sofía viajó en la parte trasera de un coche negro y lujoso, flanqueada por 2 SS, cuyos rostros eran tan inexpresivos como estatuas. La Cancillería del Reich era un laberinto de mármol y soberbia arquitectónica, diseñado para empequeñecer al visitante. Pero lo que empequeñeció a Sofía no fue el tamaño, sino el peso de la historia que se cocinaba dentro de esos muros. Había pasado de la euforia de las masas al aislamiento absoluto, custodiada en un pequeño despacho auxiliar, aguardando la presencia del hombre que había decidido usarla como una pieza de ajedrez en su retorcida mente. El sol de la mañana se filtraba apenas por las gruesas cortinas de terciopelo verde que cubrían las ventanas de la antesala. Sofía se sentó en un sillón de cuero que olía a tabaco y a vejez, con los pies colgando sobre el suelo de parqué brillante. Su miedo se había transformado en una especie de entumecimiento estoico. Recordaba las palabras de su padre, un judío que citaba la Torá incluso en los tiempos más oscuros. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que él. Para Sofía, ese algo era la verdad, y aunque su verdad era minúscula contra la maquinaria del Reich, era lo único que le quedaba. Los libros de Hitler, Mein Kampf y el inédito Zweites Buch, segundo libro, que ella no había leído, pero que su padre conocía bien, eran más que tratados políticos. Eran la confesión pública de un megalómano. En ellos se exponía su filosofía política, una amalgama venenosa de pangermanismo, antisemitismo y anticomunismo, cimentada en las bases pervertidas de la ariosofía y el resentimiento nacional. Para Hitler, la existencia de los judíos era la negación biológica y espiritual de la pureza aria que él imaginaba. Sofía no era una persona, era la encarnación de una tesis que él se había propuesto refutar con la fuerza bruta. La puerta de madera maciza se abrió sin previo aviso, revelando la figura alta y delgada de un hombre que no era Hitler. Era el doctor Goebbels, el maestro de la propaganda, el genio maligno que había perfeccionado el arte de manipular las emociones de las masas. Se acercó a Sofía, sus ojos brillantes y desproporcionadamente grandes detrás de sus gafas. «Ah, la pequeña heroína», dijo Goebbels con un tono de burla condescendiente. «El Führer está fascinado. Has interrumpido un momento sagrado para una audiencia privada. Dime, ¿qué pensabas lograr con tu pequeño espectáculo en Múnich?» «No fue un espectáculo, señor», replicó Sofía mirando al suelo. «Fue una súplica para detener el odio». Goebbels se rió en voz baja, una risa seca y ronca. «El odio, mi querida niña, es el cemento que une a la nación. La propaganda es el arte de canalizar ese cemento. Y tú
Sin saberlo, has ofrecido al Führer un magnífico material para su próxima lección. ¿Qué pasa cuando el veneno te habla? Él quiere la respuesta. La espera terminó cuando un oficial entró y le indicó a Sofía que lo siguiera. Atravesaron un pasillo largo y sombrío hasta llegar a la oficina privada del Führer. Era una estancia vasta, casi vacía, dominada por un gran escritorio de caoba al fondo y un mapa gigante de Europa en la pared, ya marcado con las ambiciones no declaradas de su ocupante. Hitler estaba de pie junto a una chimenea, dándole la espalda. Se giró cuando la niña entró, y esta vez su expresión no era de enojo ni de risa, sino de una intensidad clínica. Vestía su uniforme pardo, que ahora parecía más una coraza. «Siéntate, Sofía», ordenó, señalando una silla pequeña y solitaria frente a su inmenso escritorio. Era un detalle calculado, diseñando la escena para maximizar su superioridad psicológica. Sofía se sentó, sus manos agarrando el borde de su abrigo. «¿Por qué me ha traído aquí?», preguntó, su voz más firme que la tarde anterior. Hitler se acercó, pero permaneció de pie. «Quiero entenderte», dijo. Su tono era curiosamente pedagógico. «Quiero entender el mecanismo de la autonegación de tu raza. Eres un ejemplar. Eres joven, pero ya tienes el atrevimiento de interponerte en el destino. Eso es la marca del judío, la obstinada resistencia a la necesidad histórica». «Mi padre dice que la resistencia es la marca de la fe, no de la raza», replicó Sofía. «Él me dijo que usted odia porque tiene miedo, miedo de que la gente descubra que no tenemos la culpa de la pobreza de Alemania, que somos gente». El rostro de Hitler se tensó. El hecho de que una niña de 12 años lo acusara de cobardía fue un insulto que lo alcanzó profundamente. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en hendiduras. «¡Silencio!», gritó, golpeando el escritorio con el puño. El sonido reverberó en la vasta sala. «Yo soy el autor de la verdad, no el sujeto de tus fantasías. Escribí mi visión del mundo en 2 libros. No hay miedo, solo conocimiento. El conocimiento de que el pueblo ario debe proteger su pureza y deshacerse de los parásitos». Se inclinó sobre ella. «Dime la verdad, Sofía. ¿Qué te dijo tu padre que dijeras? ¿Es esta una conspiración? ¿Te enviaron?» «Nadie me envió», respondió Sofía, levantando la barbilla. «Mi padre solo me dijo que le pidiera que nos dejara en paz, que él solo quiere coser y rezar. No quiere dominar Alemania, solo quiere vivir». Hitler se enderezó, respirando profundamente. Su ira inicial dio paso a una calma fría, mucho más peligrosa. Se dirigió al gran mapa en la pared, señalando un área en el este con el dedo enguantado. «Mira el mapa, Sofía. Esto es el Reich que estoy construyendo. Un imperio que durará 1000 años. Y tú, tu padre, vuestra raza, sois la arena en los engranajes de esta gran máquina, un simple grano de arena, pero suficiente para parar el mundo». Se giró. «Te traje aquí por una razón, no para matarte, al menos no ahora. Te traje para que veas que tu súplica es inútil». Caminó hasta su escritorio, tomó un grueso manuscrito encuadernado en cuero oscuro y lo arrojó sobre la mesa. Era el borrador de su Zweites Buch. «Esto, niña, es lo que realmente soy. Mi primer libro fue un borrador para el pueblo. Este es para la historia, y en él vuestro destino está sellado. El odio no es accidental. Es la filosofía, el plan, el motor de la gran Alemania». Miró a Sofía, y en sus ojos no había odio personal, sino la terrible indiferencia de un demiurgo. «Te daré una opción, Sofía. Una última oportunidad de probar la lealtad a Alemania en lugar de a tu raza. Dime dónde está tu familia escondida y quizás, solo quizás, tu vida tenga un propósito en el nuevo Reich. Podría ser un ejemplo de la correcta asimilación. Es un acto de traición, sí, pero un acto de supervivencia.
La propuesta era una daga envenenada, la supervivencia de ella a cambio de la condenación de sus seres queridos. Sofía sintió el peso de las palabras de su padre, del odio de Hitler y de la historia entera cayendo sobre sus frágiles hombros. La Cancillería se había convertido en un confesionario perverso. Ella miró el manuscrito en la mesa y luego al rostro del Führer, que esperaba con esa quietud antinatural. «Mi padre siempre dijo que hay un infierno peor que la muerte, Herr Hitler», susurró Sofía, su voz firme como el mármol bajo sus pies. «Y es vivir con la mentira». Hitler sonrió, pero fue una mueca de hielo. «Entonces, niña, la mentira de tu raza será tu final, y tu verdad, tu tumba». Se sentó, encendió un cigarrillo con parsimonia y la miró a través del humo ascendente. «Ahora, dime qué sabes de ese hombre, el sastre. Dime dónde están». El humo del cigarrillo de Hitler se elevaba en el aire estático de la Cancillería como una cortina de juicio. Sofía había pronunciado su negativa. Vivir con la mentira era peor que morir. La dignidad de su respuesta resonó en el silencio. El Führer, que había esperado el colapso, el llanto o la traición, sintió una punzada de frustración que rápidamente se convirtió en furia controlada. Él había diseñado una trampa psicológica y la niña judía la había desmantelado con una simple declaración de fe. La guerra, para Hitler, no era solo un conflicto territorial. Era una purga ideológica necesaria, un requisito del destino que él había escrito en las páginas de sus libros. Los judíos eran, en su mente, el obstáculo eterno para la realización del Reich de 1000 años, la personificación de la anti-Alemania. Al traer a Sofía a su santuario, quería demostrar no solo su poder, sino también la inferioridad moral de la raza que él buscaba erradicar. Quería que ella le rogara por su vida, que traicionara a su propia sangre, validando así su tesis de que los judíos carecían de lealtad y eran meros supervivientes egoístas. Pero Sofía, con su audacia y su simple verdad, había negado el guión. Hitler se levantó de nuevo, su postura volviéndose más amenazante. Se acercó a la mesa, empujando el manuscrito de su Zweites-Buch hacia un lado con un golpe de la mano, concentrando toda su atención en la niña. «La verdad», escupió Hitler, repitiendo la palabra con desdén. «Tú crees en la fábula de que somos iguales. Déjame mostrarte la verdad que mi filosofía política exige». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un ejemplar encuadernado en tela. Su propio ejemplar de Mein Kampf. Lo sostuvo en alto, como si fuera una reliquia sagrada. ¿Sabes qué es este libro, Sofía? Es el arma más poderosa de Alemania. En él explico por qué debemos eliminar la debilidad. Y tú eres débil. Eres la voz de una vieja moralidad que mi Reich superará. El arte de la política es hacer que la mentira más grande parezca la verdad más ineludible. Y la mentira que el mundo acepta hoy es la gran verdad aria, vuestra extinción. Sofía se obligó a mirar el libro y luego al Führer. Era la primera vez que se daba cuenta de que él no la veía como a una niña, sino como un argumento a refutar. Mi padre dice que el verdadero poder, Herr Hitler, no se escribe en libros de odio. Se encuentra en lo que está dispuesto a sacrificar por los demás, dijo Sofía. Su voz temblaba ligeramente, pero la convicción era inquebrantable. Hitler se rió por segunda vez, pero esta risa era menos seca que la anterior, más como un gruñido. El sacrificio es para los tontos, la victoria es para los fuertes. Volvió a inclinarse sobre ella, bajando la voz a un susurro lleno de veneno. Te preguntaré una última vez, Sofía, ¿dónde está tu familia? Si me lo dices, te daré un trabajo en la Cancillería. Serás mi pequeño ejemplo, mi prueba viviente de que incluso un judío puede ser salvado de sí mismo. Te salvaré de la mentira de tu propia raza. La coacción no era ya física,
sino existencial. Él le ofrecía una vida de traición como prueba de su superioridad moral, un giro perverso que buscaba destrozar su espíritu antes de matarla. Sofía sintió un nudo en la garganta. Podría haber inventado una historia, haber mentido para ganar tiempo, pero sabía que la mentira, incluso la piadosa, la destruiría desde dentro. Recordó los ojos de su padre, su fe silenciosa. «Mi familia», comenzó Sofía, y la sala pareció encogerse. «Mi familia no está en un lugar físico que yo pueda nombrar, Herr Hitler. Está en un lugar que usted no puede encontrar. Está en las historias que mi abuela me cuenta. Está en la fe que mi padre me enseñó. Está en el amor que usted ha decidido olvidar». «Basta», tronó Hitler, finalmente perdiendo el control. El Mein Kampf cayó al suelo con un golpe sordo. La fe es una debilidad. El amor es una enfermedad sentimental. Estaba pálido de rabia. La frustración era evidente. No podía doblegar a esta niña, no podía hacer que traicionara su verdad, y eso negaba todo el credo que había escrito en sus libros. Hitler se alejó bruscamente, dando grandes zancadas hacia la puerta. Abrió el puño. «Goebbels tiene razón, no eres una heroína, eres una demostración de la peligrosa estupidez de tu raza, y esa estupidez debe ser sofocada». Se dirigió a la niña con una mirada de helado desprecio. «Llévensela, que sea devuelta a Múnich, que la devuelvan a su barrio, que sea devuelta al destino que le corresponde». Los guardias que estaban de pie junto a la puerta se acercaron de inmediato. Sofía fue tomada por los brazos. Ella no gritó, no lloró. Había perdido la batalla de la supervivencia, pero había ganado la guerra de la dignidad. Ella había dicho su verdad al hombre más peligroso del mundo y no se había doblegado. Mientras la arrastraban, Sofía miró por última vez al Führer. Hitler ya no la miraba. Estaba en la otra punta de la sala, con las manos juntas sobre su escritorio, su perfil duro recortado contra la ventana, inmerso de nuevo en el frío cálculo de su imperio de odio. El regreso a Múnich fue igual de silencioso que la ida, pero más sombrío. Fue depositada en la entrada de su antigua casa, ahora desierta y marcada con una estrella amarilla. La Cancillería no la había matado, sino que la había soltado, como un recordatorio vivo de su inútil desafío. El Führer había decidido que su fin en la calle, en el anonimato de la limpieza étnica, sería una refutación más poderosa que un martirio público. Sofía encontró a su padre escondido en el sótano de un vecino, y el abrazo fue la única recompensa por su terrible valentía. Él no la reprendió. Solo la estrechó, sabiendo que su vida estaba ahora marcada. La niña judía que había pedido hablar con Adolf Hitler vivió por un tiempo, pero su historia no terminó con la huida, sino con la conciencia de que había visto la pura maldad en sus ojos. Ella sabía que Hitler no pararía la guerra, ni el odio, porque el odio era el andamiaje de su existencia. Sofía se convirtió en un susurro de resistencia, una leyenda secreta que circulaba entre la comunidad judía de Múnich, la niña que enfrentó al lobo. Su vida continuó en la clandestinidad, esperando el día en que la profecía de su padre se cumpliera, que el amor y la verdad resistirían el olvido. Incluso si la historia como el Zweites Buch estaba escrita con la tinta de la sangre, el destino de Sofía y de su familia queda abierto en los albores de la Segunda Guerra Mundial, con la certeza de que su acto de valor solo retrasó, pero no evitó, la llegada del terror.